dirigentes de la Revolución Bolivariana, ministro? Sí, ellos en esa primera alternativa que diseñaron de hombres armados en Venezuela pensaban en ir contra varios objetivos políticos, ¿no? Obviamente el objetivo uno era el presidente Nicolás Maduro, o ha sido siempre el presidente Nicolás Maduro. Ellos piensan que si ellos logran matar al presidente Nicolás Maduro se fracturaría totalmente el chavismo. Y por eso ellos piensan que ese es el objetivo principal y tiene una lógica dentro del pensamiento de un terrorista como esto, ¿no? Pero ellos hablaban de hacer asesinatos selectivos de líderes chavistas. Ahí puede entrar obviamente los más conocidos, los más importantes dentro del Partido Socialista Unido, dentro del chavismo. Se ha denunciado de la propia intención de asesinar y de atentar contra el presidente de la Asamblea Nacional, al igual que el presidente del país. Siempre ha sido un objetivo también. Acuérdate cuando vino Chávez Abarca, o sea que esta no es la primera vez que ellos piensan en matar a un presidente. Chávez Abarca es un hombre que viene del grupo de Posada Carriles también. Capturado aquí. Fue capturado por el SEBIN en el aeropuerto. Nosotros ya veníamos trabajando su venida a Venezuela y lo que hicimos fue hacerle seguimiento, inclusive pudimos enterarnos en qué avión venía, qué venía hablando, qué venía diciendo, y lo capturamos a la entrada en el aeropuerto. Y él después confiesa que él venía aquí a hacer reconocimientos para la colocación de explosivos para atentar primero contra el presidente y hacer acciones terroristas con explosivos para desestabilizar el país. Es un hombre que tiene experiencia en eso, en Cuba lo hizo. Actualmente se encuentra en Cuba. Se encuentra detenido, sí. Entonces ellos tienen un pasado que los devela, pues, lo deja a la luz de la gente. No pueden negar todo lo que han hecho. Nosotros tenemos un historial desde el 2002 hasta la presente fecha de un asedio constante de una derecha internacional y de una derecha nacional asociados para acabar con la revolución. Estas reuniones de las cuales usted nos ha hablado en el primer segmento del programa se han realizado todas fuera de Venezuela, ninguna en territorio venezolano. Todas se han hecho fuera de Venezuela. Ellos dicen que es riesgoso trabajar en Venezuela, tienen cierto respeto a los servicios de inteligencia en Venezuela y por eso prefieren reunirse en Panamá, reunirse en Colombia, reunirse en Miami. Miami les da a ellos toda la libertad de hacer y decir, porque bueno, ahí se baten todos los grupos antichavistas, anticubanos, todos los conspiradores de este continente están concentrados en Miami. ¿Quién está financiando estas operaciones? Yo le hacía esa pregunta en el segmento anterior, me hablaba usted de Luis Posada Carriles, pero ¿qué capitales realmente? Porque supongo yo que operaciones de este tipo son de alto costo. Bueno, ellos hablaron que esta fase de la operación iba a costar $2,5 millones. Inclusive aquí lo tenemos en esta lámina porque la reunión donde empieza a hablarse ya abiertamente de magnicidio como única salida se hace en Panamá. Esta reunión de Panamá, ahí habla planificación de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro, se reúnen con 6 misionados cubanos, que son mayameros, con este fulano Mani que nombramos al principio, que es el que maneja los recursos, que es el responsable de manejar $2,5 millones para la compra de armas y para la logística en Venezuela, y en esa reunión estuvo un ciudadano de nombre Julio, que presumimos que es un venezolano que estamos ya en proceso de identificar, Eduardo Macaya, que es el lugarteniente de Posada Carriles, y este señor Mani que maneja los recursos, ¿no? Posteriormente, en Bogotá, se hace una reunión, ¿verdad?, donde se habla de, inclusive, hacen llamadas a elementos en Venezuela que nosotros conocemos, donde hablan de acelerar la marcha del plan, con hombres, recursos, fecha, lugar y hora de ejecución. En este momento, ellos comienzan a hablar de que ese magnicidio había que hacerlo el 24 de julio, y tiene una lógica absoluta, pues, ¿no? El 24 de julio ellos saben, porque es histórico, qué hace un presidente ese día. El presidente va a una ofrenda floral en el Panteón, de ahí el presidente va a la Asamblea Nacional, de ahí el presidente va al desfile, de ahí, o sea, el presidente se expone durante todo el día en sitios que sabe dónde se para el presidente, sabe dónde, es una por dónde camina, es una tradición y saben exactamente lo que hace el presidente ese día, no hay que hacer muchos análisis de inteligencia para determinar eso. Entonces ese día lo asumieron ellos como una fecha y así se lo participé yo al presidente y le dije, bueno, déjenos seguir indagando, profundizando, buscando, tratando de penetrar más estas organizaciones para tener más señales, ¿no? Sin embargo, bueno, el camarada Elías Agua, Diosdado Cabello, lanzaron algunas denuncias y ellos empezaron a sentir que había fuga de información, ¿no? Empiezan a sentir que hay fuga de información. Ellos me hablan de quienes están armando estos conspirando, ¿no? Aquí hay un sector muy radical de la derecha, que nosotros también hemos mantenido siempre monitoreado, siempre cercano,
que no podemos hasta este momento nosotros señalarlos como involucrados en esto, pero nosotros sabemos que tienen estrechas relaciones con Álvaro Uribe. Entre eso está Capriles. Capriles es amigo de Álvaro Uribe. Nosotros vimos fotos en estos días de un ex estudiante con Álvaro Uribe, un muchacho de Barinas, no recuerdo el nombre de él, que lo están allá, pero preparando, pues, menos para que sea un representante de la más rancia derecha venezolana. Pero hay un señor, por ejemplo, que se llama Thor Harbordsen, conocido en Venezuela, porque en la década de los 70, por allá en los 80, participó en acciones terroristas de terrorismo financiero y se encuentra viviendo en Miami. Thor Harbordsen continuamente se comunica con otro caballero que se llama Antonio Nicolás Briceño Brown, que se mueve mucho entre Bogotá y Miami, tampoco vienen a Venezuela, y ellos tienen estrechos vínculos con estos grupos en Miami. Son venezolanos que viven allá y pasan las 24 horas del día conspirando, ¿no? Todo el tiempo están soñando, en cada café que se toman ellos sueñan con matar al presidente Nicolás Maduro. Entonces esos personajes estamos investigando si tienen algún tipo de conexión con estos grupos. Bueno, entonces en Bogotá se hace una reunión, se pide acelerar las operaciones y hablan de que iban a recibir supuestamente personas procedentes de España y Perú. Ese dato no lo pudimos confirmar nunca si lo recibieron o no, porque sí sabemos que tuvieron algunos contactos con algunos elementos centroamericanos, ¿no? Ministro, el presidente Maduro había indicado en alocuciones públicas que se le iba a entregar información al presidente Juan Manuel Santos sobre estos planes de conspiración que estaban teniendo lugar en Colombia contra su gobierno. ¿Esto ya sucedió? ¿Sucedió en el reciente encuentro? Habría que preguntarle al presidente Nicolás Maduro. Él tiene que haber creado un correo entre ambos y eso, bueno, lo anunciará el presidente Nicolás Maduro. No soy yo quien pueda decir eso. Fíjate, se hace una reunión en Medellín. Medellín es territorio propio de... Esas son las aguas propias del amigo Álvaro Uribe, ¿no? En Medellín, en Antioquia, nacen las Convivir de mano de Álvaro Uribe. Álvaro Uribe se le conocen sus viejas conexiones con el narcotráfico, con el paramilitarismo, y se hace una reunión allí. Y ellos insisten en la operación de los hombres armados, los 800 hombres. Y siguen ellos insistiendo que se haga la operación en el Zulia y en Caracas. Sin embargo, esto, cuando empiezan a salir las denuncias, ellos empiezan a conversar también de cambiar la metodología hacia usar solamente un francotirador, ¿no? Y empiezan una cantidad de llamadas. Entre el 21 de junio y el 8 de julio tenemos registro de muchas llamadas de estos elementos, con algún elemento en Venezuela que estamos todavía investigando. Hablamos de 5 llamadas donde hablan de logística, de armas, de fechas, prórrogas e inclusive habían cuadrado para ver si de alguna manera podían pasar en un container las armas a Venezuela a través de alguno de los puertos venezolanos, cosa que no lograron, y nosotros mantuvimos siempre unas alertas en los lugares donde pudiesen hacer esto. Luego hay otra reunión en el Hotel Holiday Inn de Colombia, en Bogotá, ¿verdad? El 22 de julio del 2013 a las 19:45 horas. Se realizó en este hotel una reunión, repito, Hotel Holiday Inn Express en Bogotá, donde se habló del cambio de fecha y ahí bautizan a nuestro presidente como el baby, lo ponen objetivo el baby, ¿no? Nicolás Maduro, dado a que el plan se había develado y empiezan ellos a hurgar por dónde se le está fugando la información. Ellos cambian el plan, cambian la fecha, hacen otra reunión en las afueras de este hotel en un vehículo, al día siguiente a las 21:45 horas en un vehículo, donde inclusive piden que se hagan operaciones de inteligencia sobre el Palacio de Miraflores, fotografías del palacio, etcétera, ¿no? Para seguir haciendo inteligencia y correr la fecha de ejecución, y hablan de hacerla después de la segunda quincena de agosto, ¿no? Y solamente utilizar un francotirador valiéndose del gobierno de Calle, utilizando como escenario el gobierno de Calle. Yo, viendo que no lo pueden hacer en una fecha como la que tuvieron a disposición, que era el 24 de julio, entonces hablan de hacer seguimiento al gobierno de Calle, a ver en qué sitio pueden atentar contra el presidente. ¿No lo pueden hacer porque ustedes develan estos planes, porque ellos se dan cuenta que están, digamos, identificados? Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tú develas un plan, nadie cuando le develas un plan ejecuta el plan. Nadie, o sea, si estás descubierto no lo hago. Y aparte de eso, ya tú verás que a partir de que terminemos el programa, empiezan a decir cualquier cantidad de estupideces por los Twitter y a desmeritar y a burlarse y a reírse, a tratar de desdibujar toda esta información. Nosotros tenemos más detalles de este plan, tenemos nombres inclusive, pero
estamos todavía en el ámbito de la inteligencia, que es procesar información para llegar a una información cierta, real, para después llevar esto al Ministerio Público y aperturar una investigación en el Ministerio Público, y bueno, y cuando aparezca alguno de estos elementos en nuestro territorio, se ha puesto a la orden de la ley. Los paramilitares que se anunció que habían sido capturados durante estos últimos meses posteriores a las elecciones, ¿hacían parte de este plan o son de dónde? No hemos conseguido conexiones de ellos con estos planes, pero estamos sí siguiendo un grupo, no voy a decir dónde, de hombres armados colombianos que presumimos si venían entrando o entraron a Venezuela en el marco de este plan. Y están ahorita estáticos, están en una especie de célula durmiente en un sitio del país, que estamos tratando de determinar el sitio exacto para golpear el sitio, ¿no? Vamos a hacer una nueva pausa hoy en nuestro programa En Cruce de Palabras. Quédese con nosotros, ya regresamos.